Este es el día que hizo Dios, pa' que yo me lo goce, me lo dio, pa' que viva feliz, pa' que viva feliz. Sobre los padres y los hijos. Pero quiero que enfoquemos esta enseñanza a hablar de los padres e hijos como siervos de Dios. Es decir, ese núcleo familiar en el cual todos se disponen para servir a Dios. Ese núcleo familiar en el que dice papá, mamá, hijos, o mamá e hijos, o hijos como núcleo familiar, deciden servir a Dios. Y creo que la palabra de Dios tiene diferentes momentos en la historia bíblica donde familias completas, donde familias que conocían que su Dios era el Dios de los ejércitos, Jehová, pero decían, heme aquí y envíame a mí, no al que está a mi lado, no al que no tiene nada que ver. Por eso, en esta mañana quiero hablar un poco sobre eso, sobre los padres e hijos sirviendo a Dios. Y quiero que nos concentremos un poco en pensar en esa frase que está ahí. El servicio a Dios como familia trae bendición. ¿Ustedes lo creen así? ¿Creen que sí hay bendición cuando usted y yo, cuando usted, su núcleo familiar dice, aquí estamos, queremos servir? Yo creo que sí. Aunque trae dificultades en algunos aspectos, aunque trae pruebas en algunos momentos, siempre predomina la bendición por encima de aquellas cosas que pasan en el servicio a Dios. Por eso el servicio a Dios como familia trae bendición. Y eso quiero que usted y yo podamos llevarnos en esta mañana y próximamente tarde, es eso. Que el que yo me disponga, el que yo quiera servir a Dios como familia, pues va a traer una bendición especial a mi familia. Así sea solo usted. Porque ahorita, como vamos a ver en el desarrollo del tema, vemos que muchos arrancaron y solos como parte de un núcleo familiar, pero después fueron incluyendo a la familia. Quiero que, teniendo en cuenta eso, nos concentremos un momentico en el versículo 15 de Josué 24. Es un versículo muy conocido y yo creo que todos o la mayoría de nosotros hemos escuchado o no sabemos de memoria la última frase que tiene ese versículo. ¿Cómo dice? No los escucho. Muy bien. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no nos vamos a concentrar solo en esa frase porque esa ya la conocemos. Esa ya la sabemos, ¿cierto? Y de pronto en nuestra vida ha sido evidencia esa frase en nuestras vidas y en nuestro hogar. Pero yo quiero que desarrollemos el tema de los padres y los hijos como siervos de Dios, teniendo en cuenta que eso, el servicio a Dios, trae una bendición especial para nuestras vidas, para nuestros hogares. Pero quiero que veamos unos aspectos muy importantes que nos resalta este versículo y el contexto en el que está también, obviamente. Recordemos que Josué fue uno de los que entraron a la tierra prometida, de aquellos que habían salido de Egipto, que pudo ver con su propia vista la promesa que Dios les había dicho a Moisés de que iba a ser el libertador de ese pueblo. Pero pues conocemos la historia y Moisés no pudo pasar, pero entonces encargó a su sucesor, Josué. Y Josué entró con ese pensamiento, poseer la tierra que le habían encargado. Pero en ese proceso, ya finalizando, ya llegando a sus últimos días, antes de pasar, como decimos nosotros, al otro mundo, al otro lado,
él exclamó esta frase. Y lo dijo teniendo en cuenta todo el proceso que había pasado, todas las luchas, todas las dificultades que tuvo que pasar para poder llegar allá, a la tierra prometida, de poder establecer un grupo, un clan, una familia, una nación, y poder saber que esos que estuvieron allí, que conquistaron estas tierras, pues muchos se quedaron en ese proceso. Pero cuando llega ya Josué a sus últimos días y hace su último discurso ante todo el pueblo, exclama lo siguiente. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El primer aspecto que quiero que veamos en esta mañana es que el servicio a Dios como familia trae bendición al tomar una decisión radical. Josué tomó una decisión radical. Él no pensó, él no dijo qué consecuencias trae esto, qué me va a traer aquí, a qué me voy a enfrentar, qué me voy a encontrar. No, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Uno diría en la actualidad, gramaticalmente dice el burro por delante, ¿cierto? ¿Cierto? Uno diría, eso está mal escrito. Pero no, el contexto y la idea es que siempre el varón de la casa, en este caso Josué, es el que se pone como ejemplo y arranca diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, lo primero que quiero que desarrollemos en este versículo 15, al tomar una decisión radical, es que él tomó una decisión radical por encima del pensamiento humano, por encima de lo que el mundo estuviese diciendo, por encima de lo que el mundo estuviese pensando. Con esa frase, si mal os parece. Usted le habla a alguien en el día de hoy, en la actualidad, diciendo, mire, qué bueno y qué chévere poder servir a Dios. ¿Servir a Dios? Yo ni creo en Dios. ¿Usted a qué sirve? ¿O a quién es al que sirve? ¿Lo ve? ¿Lo observa? ¿Lo tiene ahí presente? Y entonces empiezan a salir los pensamientos, a florecer aquellas ideas, aquellas ideologías y todo eso. Por eso Josué arranca diciéndole al pueblo, y si mal os parece, porque si a ustedes en su pensamiento, en sus ideologías, en su concepto, creen que es mal o que les parece errado, erróneo, lo que les quiero proponer es cuestión de ustedes, pero es un pensamiento que está alrededor de ustedes. Si mal os parece, si ustedes creen que eso no es bueno, pues tomen una decisión. Y es que el pensamiento humano está alrededor de nosotros diciendo, no, Dios, ¿para qué? O sea, ¿servir a quién? ¿Seguir a quién? Porque eso está en nuestra existencia. Miren lo que dice el Salmo 14. Ahí van a salir algunas citas y por ahí nos vamos a ir algunas de ellas. Pero el Salmo 14 dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero quedó ahí escrito en el Salmo 14. Pero si vamos al Salmo 53, mire lo que nos vuelve a repetir. ¿Dice quién? Dice el necio. Dice el necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y si no les quedaba claro en el 14 y en el 53, ya por allá Pablo en Romanos vuelve y resalta esto mismo, argumentando de que ¿quién es bueno? Nadie. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre siempre es el necio niega la existencia de Dios. Para el hombre no hay Dios. Para el hombre no existe. Por eso Josué decía, ¿y si mal os parece? Y si mal, si creen que no es, porque en el pensamiento del humano está esa negativa. Dios no, ¿para qué? Para nada, no lo necesito. Entonces, el tomar una decisión radical por encima de ese pensamiento, pues eso nos hace contrarios a todo mundo. O usted que públicamente ha expresado que es un hijo de Dios, un creyente, no le hicieron el feo en el colegio, en el vecindario, en la universidad, en el trabajo. ¿No le hicieron el feo? ¿No le hicieron a un lado? ¿O no lo tomaban en cuenta porque usted era creyente? Porque es el pensamiento humano. Pero aquí, al tomar una decisión radical, pues está rompiendo todos esos esquemas cotidianos que el mundo da. Por eso, si mal os parece, pues quédense así. No sirvan a Dios, porque el pensamiento humano nos dice que no hay Dios. Pero Josué no se quedó ahí. Les llamó, les recalcó y les dijo, mire, yo tomo una decisión radical por encima de ese pensamiento humano. Ustedes dicen que no hay Dios, ustedes dicen que hay muchos dioses, pero yo sirvo a un Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios que nos sostuvo durante 40 años en el desierto. Porque Josué sí tenía todo el peso para decir, yo pasé por eso. Y yo vi las maravillas de Dios. Pero si mal os parece a ustedes, tomen una decisión. Pero yo voy a tomar otra. Por eso se pasó por encima de ese pensamiento humano. Pero lo segundo que vemos allí es que también pasó por encima de lo tradicional. Porque miren lo que dice el versículo, o bueno, el mismo versículo, pero otra parte, dice, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres. Lamentablemente, el pueblo de Israel salió con un pensamiento y una idea de lo que estaba y de lo que había vivido y de lo que había aprendido ¿en dónde? En Egipto. Por consiguiente, cuando salieron rumbo a la tierra prometida, pues en sus pensamientos venían esas tradiciones, eso que habían aprendido del pueblo de Egipto. Ellos tenían en su mente que a su padre Abraham, Dios, el Dios del creador de los cielos, le había prometido que les iba a entregar una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, y ellos estaban ahí en ese concepto, en ese pensamiento. Pero alrededor de ellos estaba lo tradicional, esos dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Entonces, Josué, como esa nueva generación y como es el líder de esa nueva generación que se levantó en el desierto, porque los que salieron de Egipto no pasaron a la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces en el desierto se levantó una nueva generación que escuchaban lo que sus padres hacían, que escucharon lo que sus padres les enseñaron, pero también que hicieron lo que esos padres le transmitieron. ¿Por qué? Porque venían de una tradición. Dioses que sirvieron vuestros padres. ¿Cuáles dioses? Versículo 14, volvámonos ahí un poquito atrás. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro río y al otro lado del río y en Egipto. Ahí nos están haciendo referencia a unos dioses. ¿A los dioses de quién? A los dioses de Egipto. ¿Conocemos o hemos escuchado de esos dioses? ¿Ha leído algo de eso? Bueno, si le gusta leer, léalo por ahí de vez en cuando, eso. Pero el concepto de
los dioses que traían en la mente los hijos de Israel que entraron a la tierra prometida estaban muy marcados en ellos. ¿Por qué? Porque habían estado en la tierra de Egipto. Y por aquí yo tengo esos dioses. Dice acá el dios Ra, el dios del sol, el dios Amón, el dios de las ciudades, Osiris, el dios de la resurrección, Isis, diosa de la vida, Horus, el dios del cielo, Anubis, dios de las momificaciones, Sel, dios de las tinieblas, Hathor, dios del amor y las fiestas y de las danzas. Esos eran los dioses de Egipto, pero eso estaba muy marcado en el pueblo de Israel que había salido. Pero aún en esa nueva generación, ¿por qué? Porque traían lo tradicional, los pensamientos o las tradiciones de sus padres. Y probablemente algún israelita en algún momento adoró a alguno de estos dioses, porque veía que al pueblo de Egipto les surgían ciertas bendiciones y ciertas cosas, y ellos, como politeístas, pues le daban el crédito a cualquiera de estos dioses. Pero ¿qué pasaba en el pensamiento de los israelitas? Pues tenían marcado esto, los dioses de Egipto. Pero no se iban a quedar solo con los dioses de Egipto. Versículo 15 dice, a los dioses de los ¿qué? De los amorreos. A los dioses de los amorreos. Dentro de los dioses de los amorreos hay básicamente dos específicos. Uno era Amurru, dios de las montañas, y Chera, dios de las llanuras. Y los amorreos eran los habitantes de la tierra prometida que ellos habían ingresado, a las tierras que aún todavía no habían podido conquistar y que tenían que conquistar, que eran las tierras de Canaán. Y allí estaban ellos. Pero dentro de esas también surgía el dios de los amorreos, del cual fue el inicio del dios de los babilónicos que se llamó Marduk. Y todo esto lo tenían ellos en su mente. Pero por si de pronto habían más dioses, entonces, ¿qué pasó allí? Josué también dijo, y tengamos en cuenta otros dioses. ¿Cuáles son? Versículo 20. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos. Versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos. Entonces no solo estaban adorando a dioses de los egipcios, no estaban solo teniendo en cuenta dioses de los amorreos, sino también ¿a quiénes? A los dioses ajenos actuales, los actuales de esa época y los que podríamos tener nosotros como actuales en nuestra época. ¿Cómo cuáles serían? ¿Cómo? El dinero, muy bien. Yo le nombro varios acá. Imágenes. ¿Cuántas imágenes hay en este mundo? ¿Cuántas habían en esa época? Vírgenes. ¿Cuántas vírgenes hay? Ustedes saben que este mes están por ahí celebrando la Virgen, una de las vírgenes, ¿no? A ver, porque cada gremio tiene su virgen. ¿Sí? El gremio de los camioneros tienen su virgen que se llama la Virgen del Carmen, ¿cierto? Y si usted va a otra zona de otro lugar, otro contexto, otra cultura, está otras vírgenes, ¿no? ¿Y para qué ponerme a nombrar a las que ustedes las conocen más que yo? ¿O las han escuchado? ¿No? Esmeralda, ¿no? Pero hay demasiadas vírgenes. Y cada cultura, cada lugar adora a una virgen. Virgen del Carmen. En burla dicen a Virgen del Agarradero, porque como hay muchas, ¿no? Pero también está la Virgen del Tocoroma, la Virgen de Guadalupe, la Virgen, bueno, ahí se me olvidan algunas. Pero todo es virgen y a todo le exaltan y le ponen un contexto allí. A santos, ni digamos santos, porque eso hay por montones, ¿cierto? Los que aún de los que están en la Biblia los han canonizado, sacándolos de su humanidad y creyendo que son dioses y todo eso. Pero también está la familia, están las personas, están las cosas, están los bienes y etcétera. Esos son los dioses ajenos. Pero ¿qué hizo Josué por encima de eso? Dijo, no, por encima de lo tradicional yo voy a estar. Yo no me voy a ir a adorar dioses de Egipto, de amorreos, ni dioses ajenos. Por eso les llama la atención aquí diciendo, bueno, ¿ustedes qué van a hacer?
¿Ustedes qué van a ver? ¿Van a servir a esos dioses que sirvieron sus padres? ¿Van a seguir sirviendo a esos dioses que ya vieron que son puro palo, pura madera, puro barro? ¿O realmente van a servir al Dios vivo, al Dios de todas las naciones, al Dios del cielo y la tierra? ¿O van a adorar a esos diosesitos? Pero dice él que yo voy a estar por encima de eso. Me voy a pasar por encima de eso porque tomó una decisión radical. Por eso termina diciendo que él al tomar una decisión radical lo hizo por encima de lo personal. Aún no tomó en cuenta lo personal. Por eso dice, pero yo y mi casa. Por eso ahí dice el versículo 21, y el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y el 24 dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Tomaron una decisión. Josué les mostró, yo no voy a servir a el pensamiento humano. Yo no voy a servir a lo tradicional, pero sí voy a servir por encima de lo que sea y de lo que yo sea, de lo que yo sea. Por eso tomó una decisión personal y dijo, yo. Puede que la esposa no le hubiese corrido, puede que los hijos tampoco le hubieran arrancado, pero él tomó una decisión. Dijo, pero yo, por encima de lo que él fuera, por encima de las circunstancias que viviera, pero tomó una decisión radical. Si remitimos eso a nuestra actualidad, podemos decir, por encima de su carrera, por encima de su trabajo, por encima de su economía, por encima de su familia, yo quiero servir a Dios. Lo demás, algo pasará, algo sucederá, pero yo, y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos tomar como decisión, que tomemos una decisión radical, porque nosotros como padres, como hijos dentro de una familia, dentro de un núcleo familiar, podemos tomar una decisión. Yo quiero servir a Jehová. Y lo que está ahí detrás, lo que viene detrás, no me importa. Pero yo de aquí en adelante quiero servir a Jehová. Y eso fue la decisión que tomó. Obviamente esto lo expresó en sus últimos días. Josué, ¿no? Ya lo había hecho durante todo su tiempo. Porque el día en que él decidió salir de Egipto, fue uno de los que se le pegó ¿a quién? A Moisés. Y ahí donde Moisés le decía que para caminar a él iba ahí detrás como su escudero. Ya el día en que Moisés tuvo que entregar su liderazgo, lo primero que pensó, sin pensarlo dos veces, dijo, tome Josué. Y Josué cogió esas banderas de Moisés y arrancó a conquistar la tierra prometida. Porque él dijo, yo tomé una decisión radical y no me importa lo que hicieron mis padres, no importa lo que ellos me enseñaron, porque si eso no fue lo acorde a la palabra, a lo estipulado por nuestro padre Abraham, pues no lo voy a hacer. Y decidió tomar una decisión. Entonces, mis hermanos, el servicio a Dios como familia trae bendición, sí, trae bendición, pero toca tomar decisiones radicales. ¿Voy a servir a Dios? Tengo que tomar una decisión radical. Si yo tomo una decisión radical de servir a Dios como parte de una familia, dentro de una familia, pues tengo que estar diciendo, bueno, yo me he programado viajar cada festivo que aparezca, porque es que el trabajo mío es muy duro. Pero si usted decide servir a Dios, probablemente alguno de esos festivos no va a poder salir de viaje, porque tengo un compromiso, tengo un servicio, me han encargado algo. ¿Sí? Porque hoy en la actualidad pasa muchas de esas cosas. No, es que el trabajo es muy duro. Mire, sí, el trabajo es duro, claro. Hay horarios difíciles como hay otros más complejos. Y uno dice, ay, el domingo es el día que yo puedo dormir más tardecito. Pero tengo que estar a las 8 de la mañana en la iglesia. Porque es que como me encargaron tal cosa, no, y ahora. Entonces, no, yo llego a las 8:30, 9, que eso no hay problema. Eso ahí, por encima de eso está la gracia. Pero el servicio a Dios implica responsabilidades y implica también
sacrificios. Pero Josué nos dio un ejemplo y tomó una decisión radical. Yo incluyó a su familia. Lo segundo que quiero que veamos es que el servicio de Dios como familia trae bendición, siendo ejemplo dentro del núcleo familiar. Tomando el mismo ejemplo y el mismo versículo de Josué, vemos que Josué es el ejemplo de su familia, ¿cierto? Vemos que Josué tomó una decisión. Vemos que Josué fue el que tomó la iniciativa. En el contexto bíblico, siempre el varón es el que toma la batuta en todo sentido. En el contexto de la Biblia en general, siempre el varón es el que debe tomar la iniciativa. Por eso aquí Josué se coloca como ejemplo. El varón es quien toma la decisión inicial. Yo soy el que digo, voy a hacer esto. Y Josué se toma como ejemplo allí. Pero mire lo que hay un ejemplo adicional de este que está en Hechos 10:24. Hechos 10:24 lo estuvimos enseñando meses atrás, pero nos da un ejemplo de un personaje. Hechos 10:24 estamos hablando de Cornelio, ¿cierto? Cornelio, que era un centurión, que era una persona muy importante en el ejército romano, pero dice en el versículo 24 lo siguiente: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quiénes? A sus parientes y amigos más íntimos. Si usted ve el contexto, usted sabe que Cornelio tuvo una visión, la visión se trasladó para Pedro, y Pedro no quería ir porque él decía, no, eso es un gentil, yo no tengo nada que ver con un gentil, ¿cierto? Porque él era judío, pero en el contexto llegó Pedro a compartirle el evangelio. Pero lo primero que hizo Cornelio al llegar Pedro a compartirle, él dijo, mire, aquí estoy listo, pero aparte de eso, tengo a mi familia ahí. Por eso Cornelio es ejemplo de decisión de servir a Dios. Cornelio no tenía el avanzado conocimiento bíblico, ni tenía claras las historias y todas las enseñanzas y todo el Antiguo Testamento. Pero algo que resalta la Biblia es que Cornelio era un hombre ¿qué? Temeroso de Dios. Estoy buscando el versículo, pero no me acuerdo cuál es el que está ahí. Dice que él era temeroso de Dios. Pero era, ¿cuál? El versículo 2, ¿cierto? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas del pueblo y oraba a Dios siempre. Pero no era creyente, no era un hijo de Dios, no había nacido de nuevo, no había conocido de Jesucristo, pero tenía unas características muy importantes: piadoso, temeroso de Dios, y era muy generoso y oraba a Dios. Pero el día que Pedro llegó a hablarle de Jesucristo, él dijo, aquí estoy. Yo quiero escuchar de eso y estoy dispuesto a seguir adelante con lo que usted me diga. Y ahí vemos que incluyó a la familia. El ser ejemplo también implica que el varón involucra a su familia. Por eso el texto no quedó corto diciendo, ustedes miren qué hacen, pero yo serviré al Señor. ¿Eso fue lo que dijo? No, él dijo, yo soy el primero que arranco a servir a Dios, pero mi casa también está ahí. Y cuando hablaba de mi casa, no era solo la esposa y los hijos. Recordemos que en el contexto del pueblo de Israel, mi casa era el criado, la persona que tuviese a cargo, si tenía sobrinos, a familiares cercanos, si tuviese empleados diferentes en diferentes áreas, a todos. Eso incluía a todos, pero yo y mi casa. Cornelio fue un ejemplo de eso, pero también vemos otro que está ahí mismo en Hechos, capítulo 16, perdón, versículo 31 y 34. ¿Quién lo encontró?
Lo encontró, pero no lo quiere leer, entonces lo leo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí estamos hablando de ¿quién? Del carcelero, ¿cierto? El carcelero allá, ¿se acuerdan la historia? Que Pablo y Silas llegaron a Filipos y como había el alboroto porque venían de Macedonia y de todas esas regiones, pues los cogieron y los metieron a la cárcel por supuestamente alborotados y colocaron a este personaje. Dios los libró de las cadenas y el soldado, pensando que se habían escapado, quería matarse. Entonces Pedro salió, le dijo, no te mates, mira, aquí estamos, y empezó y compartió el evangelio. ¿Y qué hizo? Creyó. Pero aquí nos muestra un ejemplo que el carcelero involucró a toda su familia en su decisión. Él fue el único que vio el suceso, ¿cierto? De que él a medianoche, eso, que se rompan unas cadenas que estaban bien seguras y todo eso, ver ese poder de Dios, pues él fue el que observó eso. Pero él, ¿qué hizo? Transmitió eso a su familia. Involucró de todo el contexto a la familia. Porque el varón involucra a su familia en una decisión. Él no solo se queda así, yo creí en Jesús y ya. Y mi esposo me dijo, no, ellos quedarán en cualquier momento. No, yo hago lo que sea posible para que ellos crean. Yo conocí una hermanita que cuando llegamos a una iglesia allá en Santa Librada me decía, hermanito, yo duré 25 años orando por este viejito que está aquí al lado y hasta que el Señor lo trajo. Pero era constante en su oración, constante. Ella fue la primera que creyó, pero ella constante en su oración porque el viejito decía, ya no creo en eso. Pero 25 años después, el viejito estaba ahí con ella. Y servían, eran los ujieres de la iglesia, eran los que primero nos atendían en la iglesia. Llegaban y nos ubicaban, hermano, aquí, siéntese acá. ¿Por qué? Porque involucró en una decisión a su familia. Probablemente el viejito no le quiso arrancar desde temprano, pero ella fue fiel y a los 25 años creyó. ¿Mucho? Creía que mucho, ¿cierto? Pero esa es la voluntad de Dios y los tiempos de Dios. Pero la decisión la compartió, la transmitió y de algún momento Dios obró en eso. El carcelero hizo esto. Bueno, aquí fueron muy rápido, ¿no? Aquí todos creyeron, todos se bautizaron y todos arrancaron a servir. Y tercero, dice aquí que el varón lleva a la familia a servir. Por eso dice, yo tomé decisión. Venga a mi casa también, pero ¿qué vamos a hacer? Serviremos. No se quedó solo en que yo y mi casa vamos a creer en Jesús. Yo y mi casa creímos que Él es nuestro Salvador y ahí nos quedamos. No, yo y mi casa creemos en Jesús, pero vamos a ver qué hay que hacer. ¿En qué soy útil? ¿En qué soy bueno? Y ahí empezaron a servir. Y a través de la historia se ve el ejemplo de Josué. Se ve el ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Aarón, de David, de Zacarías, de Cornelio, de Aquila. Todos estos hombres, todos estos varones de Dios, que un día tomaron una decisión de creer en Dios, pero también de decir, aquí estamos. ¿Qué hay que hacer? Pero no solo ellos, sino involucraron a toda su familia. ¿Cómo nos va con eso? ¿Soy solo yo el que estoy aquí? ¿Dónde está mi familia? ¿Qué ha pasado con mi familia? ¿Cómo puedo yo hacer para que involucre a mi familia? Bueno, son muchas preguntas. Pero básicamente es, usted tome una decisión de querer servir a Dios y va a ver que los demás van a empezar a involucrarse. Usted les va a dar tareitas, usted le va a ayudar. Mire, es que en la iglesia me encargaron hacer esta decoración. Venga, ayúdeme. No, que en la iglesia me encargaron llevar no sé qué, o quiero dar en la iglesia tal cosa, involucre a su familia, así no venga aquí, así no esté aquí, pero empiece a involucrar, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y probablemente en un día determinado, en años determinados, no sabemos, probablemente lo tendrá ahí sentado y todos juntos como familia servirán al Señor. Pero la decisión es yo.
Yo tomo la decisión de servir. Involucro a mi casa y juntos servimos. Y Josué fue el ejemplo, y no solo ellos, hay muchos ejemplos, que eso es lo que vamos a ver como tercer punto. El tercer punto es que el servicio a Dios como familia trae bendición, observando las familias que sirvieron a Dios, observando a las familias que sirvieron a Dios. Eso sí, hay demasiados ejemplos. Yo traté de coger unos de los más principales, pero miremos el primero, Génesis 12. Arranquemos desde el Génesis para terminar en Apocalipsis. En Génesis capítulo 12 ahí está el primer ejemplo. Mire lo que hizo este personaje. Ya ustedes saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Abraham y Sarai. Pero mire lo que tomó, la decisión que tomó Abraham. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete, o sea, salga, váyase de tu tierra y de tu parentela. De tu tierra, el lugar donde vivía, donde había conseguido su sustento económico, donde tenía su tierra, sus ganados, sus cosas, de tu tierra. Pero también vete de tu parentela. O sea, si tienes a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá, a tus tíos, a tu sobrino, a los que estén ahí al lado, déjelos. ¿Y qué dice? A la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Listo, versículo 5. Dice, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y bueno, aquí incluyó a Lot, como que Lot era muy cercano a él, era como el sobrino preferido, yo no sé qué, pero dijo, venga, Lot, arranquemos porque es que yo me voy para otra tierra, pero algo quiero hacer con usted, no sé, algo va a pasar. Bueno, la historia ya nos cuenta qué pasó, pero a Lot y fue con él. A Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán llegaron. Este personaje, Abraham, hizo lo siguiente: salió de su tierra y de su núcleo familiar extendido. Digo, yo me voy. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, vete, salga de aquí y váyase. Chao papá, chao mamá, chao tíos, un gusto y un placer vivir con ustedes todo este tiempo, pero me voy para otra tierra ¿y para dónde, qué va a establecer allá? ¿Qué negocio va a tener? No sé. Yo me voy para allá porque el Señor me dijo que me fuera. ¿Usted haría eso hoy? Hoy le metemos entonces temas mm, lógico y psicológico. ¿Y de qué voy a vivir? O sea, si a usted le dicen, váyase para cierto país, vaya que allá, ¿usted arranca? Usted primero dice, ya casi tengo la pensión, ¿de qué voy a vivir? ¿Será que lo que tengo aquí de propiedad me sirve para seguir viviendo allá? ¿Y allá qué empleo voy a conseguir? Y empezamos todas esas trabas, ¿cierto? Porque son trabas. Porque es que los tiempos no cambian. ¿O cree que Dios cambia porque cuando le dijo a Abraham, vete tu tierra, era porque él ya le tenía todo allá bien acomodado y bien listo para arrancar? No. La cuestión ahí es de qué? Fe. Y esa fe la podemos vivir y experimentar nosotros mismos. Y lo podemos hacer. Vete. Pero si, Señor, vete, yo sabré cómo sostenerte. Yo sabré dónde ubicarte. Yo sabré qué hacer. Pero Abraham hizo eso. Dejó la comodidad y obedeció a Dios, claro, porque tenía todo ahí a su alrededor. Él no sabía esa tierra que le está diciendo Dios si podía hacer lo mismo que tenía acá. Pero lo que él hizo fue que recogió a todos. Recogió a todos. Se llevó todo lo que tenía. Y en ese proceso, y en eso que Dios le mostró y le llevó, pues surgió su hijo, que fue el medio para hacer una gran nación. Porque no había tenido hijos, ni podía tener hijos. Pero Dios allá en eso, donde le había dicho que se fuera, le proveyó y le dio un hijo. Ahí vemos un ejemplo claro. Primera familia, Abraham y Sara. ¿Cuántos vamos a tomar la decisión de Abraham y Sara? ¿Cuántos arrancaremos para donde el Señor nos diga? Bueno,
Génesis 46. Miremos otra familia. Génesis 46, versículos 3 en adelante. Dice, y dijo, ¿de quién estamos hablando? De Jacob y Rebeca. Y bueno, yo incluí ahí Lea porque también hace parte de ese núcleo familiar. Bueno, en esta época era permitido el hecho de que el varón pudiera tener más de una mujer y poder tener hijos con más de una mujer. Entonces aquí está Jacob, Rebeca y Lea. Pero dice aquí lo siguiente, y dijo, versículo 3, yo soy Dios, el Dios de tus padres, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó José de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Aquí vemos el caso de Jacob. Bueno, aquí ya es la última parte final de Jacob, donde él ya arranca para otra tierra. Lo mismo que a Abraham. Pero Señor, yo tengo aquí todo. Bueno, el contexto era diferente. Ellos estaban sufriendo de una hambruna, no había comida en el sector de ellos y por eso Dios proveyó un lugar. ¿Y ese lugar era quién? Era Egipto. Pero entonces, lo mismo. ¿Qué hizo Jacob? Rebeca pues ya no estaba, Lea ya estaba muy anciana, tenía sus hijos, los hijos ya tenían sus esposas, tenían sus hijos, ya eran ya nietos y todos los criados. Y llegaron y obedecieron a Dios y partieron a otra tierra. Arrancó Jacob ya muy anciano y arrancó para otra tierra. Llevó consigo a todos sus hijos, que ya vemos con el contexto que son esas 12 tribus. Y cumplieron el propósito de Dios. Era necesario ir allá. Porque si ellos se quedaban y Jacob decía, no, Señor, yo me quedo aquí, punto, ¿qué hubiese pasado con las 12 tribus? No hubiesen existido. Porque las 12 tribus, el pueblo de Israel, arrancó con esos 12 hijos. Tomaron una decisión y arrancaron. Jacob y Rebeca, Lea, y todos ellos arrancaron allí. La tercera familia, vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 28 dice lo siguiente. 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. El ejemplo de Aarón, bueno, Aarón tuvo hijos ¿con quién? Con Elizabeth. Y dentro de esos hijos que tuvo, resaltaron a estos 4 que están aquí. Pero lo que quiero que veamos aquí es que Aarón fue una persona que Dios apartó exclusivamente para el servicio a Dios. ¿Listo? Aarón venía ¿de qué tribu? De la tribu de Leví. Dios le dijo a la tribu de Leví que eran la tribu que iba a estar más cercana a él, a Dios, que era la tribu que iba a ser sostenida totalmente por Dios. Y dentro de esa tribu surgió Aarón como el primer sumo sacerdote que Dios estableció para el servicio a él. Pero él dijo, Aarón, sirve y ya. No, le dijo, Aarón, vas a servir, pero tus hijos te van a ayudar en ese servicio. Obviamente, en el servicio sacerdotal no estaba incluida la mujer como figura pública en liderazgo y en servicio, pero pues sin ella no hubiera tenido a los hijos para que puedan sacerdotes. Entonces es importante tenerla en cuenta también ahí. Pero él ¿qué hizo? Pues sirvió a Dios todo el tiempo y servía a Dios por turnos, porque era tanto lo que tenían que hacer como tribu, como clan, de exclusivamente servir a Dios, que lo hacían por turnos. Pero también tenían diferentes responsabilidades, que ahí es donde entran ellos, toda la tribu de Leví, ahí a través de Aarón. Unos eran sacerdotes, otros eran músicos, otros en servicios varios, oficios varios, como llamamos,
pero todos servían, pero eran solo ellos. Solo la tribu de Leví en cabeza de Aarón para el tabernáculo. Y este es otro ejemplo de ese servicio a Dios. Incluyó a sus hijos. El siguiente ejemplo está en el Nuevo Testamento. Ahora sí vayámonos para el Nuevo Testamento. Arranquemos con Zacarías, pero no el libro de Zacarías, sino el Evangelio de Lucas, perdón, hablando de Zacarías. Zacarías, ¿sabemos quién es Zacarías, Elizabeth y Juan? Bueno, en Lucas 1, capítulo 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ahí, si usted lee el contexto y todo el tema, ahí estaba Zacarías. Zacarías, un personaje que servía como sacerdote en el pueblo de Israel, ya en este pueblo ya establecido dentro de un imperio romano, pero que tenían allá su espacio para su templo y que hacían las labores sacerdotales. Pero Zacarías era un personaje que no había escuchado la voz de Dios mucho tiempo, porque el Señor había quedado en silencio, llevaba 400 años sin decir nada, sin hablar, porque ya no usaba profetas, ya no usaba ningún medio para hablar. Pero Zacarías era sacerdote. ¿Por qué? Porque servía a Dios como sacerdote. Servía a pesar de las pruebas y dificultades. Si usted lee el contexto, usted va a ver que Zacarías era un personaje que era anciano, ya avanzado de edad. Aparte de eso, no tenía hijo. Eso era trágico para un sacerdote y más para una esposa de sacerdote no tener hijos. Eso era como cuélgueme y desaparezcame. Era trágico para ellos, pero en medio de eso aún servían a Dios. ¿Sí? Con pruebas y dificultades. Pero a ellos no les importó eso. Ellos les dijeron, aquí estamos, Señor. Estamos a su servicio. No tenía hijos, era anciano, pero aquí estoy, Señor. Estoy a tu servicio. Y de ellos surgió un hijo. Versículo 76 dice, y tu hijo profeta del Altísimo lo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y el 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces estamos hablando de Juan. Imagínense, Zacarías sirviendo a Dios con esos pensamientos, con esas dificultades, con esas pruebas, pero Señor, aquí estamos sirviendo. Porque el servicio a Dios trae ¿qué? Bendición. ¿Qué pasó? Les dio un hijo. Ya en su edad avanzada, imagínese usted que una mujer en la actualidad diga a los 90 años, te voy a dar un hijo, por fin. Imagínese eso. Pues usted dirá, ¿esto qué pasó acá? Pero así pasó acá. Ella tenía una edad avanzada, pero Dios en su soberanía y en su poder le dio un hijo. Porque el servicio trae bendición. Y ese hijo fue dedicado exclusivamente para preparar el camino del Señor. Por eso su hijo sirvió a Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Recordemos que Juan fue decapitado por hablar de Cristo, por preparar el camino y por anunciar la venida del Señor. Pero todos como familia sirvieron. Con pruebas y dificultades, pero sirvieron. Miremos otro, ya casi termino. Lucas, ahí mismo, en Lucas 10, vamos a ver otro personaje. Aquí estamos hablando de 3 personas, núcleos de una misma familia. María, Lázaro y Marta. ¿Sí saben quiénes son, cierto? Entonces aquí está Lucas 10, 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces hablamos aquí primero de María. María sirvió a Jesús. El solo hecho de querer escucharlo, el solo hecho de presentársele a él y decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Estaba presta para escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero también la historia nos cuenta que ella fue una de las mujeres que un día cogió un perfume muy costoso y cuando el Señor Jesús llegaba de una caminata, llegó y dice que derramó ese perfume muy costoso en los pies del Señor, ¿sí? Y sin más situaciones ni momentos, cogió su mismo cabello y empezó a
limpiarle los pies al Señor Jesús. Es esta misma María. Estuvo presta a servir a Jesús. Pero también el versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces aquí entra, aunque es un tema de queja y un ejemplo de que está muy atareada por muchas cosas, pero aquí entra Marta, que es una mujer servidora por naturaleza. Lo lleva en sus venas. ¿Sí? Ella era la que atendía a Jesús y atendía a todo el que llegaba a su casa sin decir, ay, ahorita estoy cansada, que se sirva el tintico. No, ella se paraba y servía y hacía esto. Era un servicio nato. Pero también hablamos de Lázaro. Bueno, Lázaro, ¿qué podemos decir de Lázaro? Porque pues no hay mucha lectura de Lázaro, pero algo que podemos resaltar de Lázaro es lo que dice Juan 12:2, que dice lo siguiente. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero recordemos que Lázaro era una persona que primero era uno de los mejores amigos de Jesús en esa época. No sé en qué momento de la historia compaginaron tanto que no se llamaban todo el tiempo porque no habían celular, pero el día que se encontraban, se reunían. Pero un día Jesús fue a visitarlo y le dieron la noticia que había muerto. Pero él, como un buen amigo, no arrancó de una vez. Digo, no, espérese un momentico. Después de unos días que fue, ya estaba enterrado. No pudo ni siquiera darle su último adiós. Pero sí hizo algo que todo quedó marcado para la historia de Lázaro y para la historia. Le levantó de los muertos. Por eso Lázaro es el fiel testimonio del poder de Jesús para resucitar a una persona. Y Lázaro era también un servidor de Jesús. Vayamos a otro ejemplo, Aquila y Priscila. Bueno, Aquila y Priscila, hemos escuchado de ellos. Vayamos a Hechos 18, versículo 2, dice lo siguiente. Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido a Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fueron a ellos. Versículo 26 de ese mismo capítulo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y Romanos 16:3 dice lo siguiente. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. El ejemplo es esta pareja. De ellos no sabemos si tuvieron hijos o no tuvieron hijos, pero no los nombran. Pero si era una pareja que dijeron, Señor, heme aquí. ¿Qué hicieron ellos? Sirvieron junto a Pablo en diferentes lugares. Se fueron con ellos a diferentes zonas de la ciudad, de la región. Aparte de eso, orientaron a Apolos, que era un nuevo creyente que quería servir a Dios, pero tenía unos ciertos vacíos en el evangelio. Y Aquila y Priscila dijeron, no, venga Apolos, le explico muy bien la palabra claramente, y es así. Y fueron reconocidos como servidores por Pablo. Pablo resaltó la labor de Aquila y Priscila, porque fueron los colaboradores, fueron mis servidores, no a mí, sino a Dios en la obra. Y por último, quiero que se mire usted a su amigo, a su familiar, a su hermano que está ahí al lado. Mírelo. Bueno, cada uno de ustedes es un ejemplo para el servicio de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted, hermano, usted puede ser un buen ejemplo de servicio a Dios, porque usted y yo tenemos la capacidad para poder servir. Pero más de una capacidad tenemos es el don que Dios nos ha dado. Porque en el momento en que usted y yo que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, Él nos da un don, una habilidad natural o sobrenatural para servirle a Él, para servirle a la iglesia. Entonces usted y yo somos un ejemplo.
Podemos ser un ejemplo. No nos podemos quedar sentados y cruzados de manos. No. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un don. Un don. Tenemos como ese kit que usted lo abre y tiene diferentes herramientas ahí para hacer una labor. Usted lo tiene. Entonces usted no puede decir, no, hermano, y yo, mire, yo ya todo, como, a esta edad, mire, ya se me pasaron las lunas. ¿Yo a esta edad qué voy a hacer? ¿Yo para qué soy bueno? Si yo nunca he sido bueno para nada. No, hermano. No, porque Dios le ha dado un don. Dios le ha dado una capacidad. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, ahí donde leíamos hace poco, pero en el versículo 26 nos dice lo siguiente: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y tercera de Juan 1:5 dice: amado, fiel te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hermanos, tenemos todo para poder servir. Tenemos un don que hemos recibido de parte de Cristo. Sabemos que el servicio es algo que lo hacemos voluntariamente y en agradecimiento a Dios, pero Dios le atribuye ¿qué? Honra. Dice que Él le honrará, que Él por su servicio, por lo que usted hace, le colocará en posiciones, en diferentes circunstancias, le honrarán por eso. Pero también es que lo debemos hacer todo el tiempo, le debemos servir todo el tiempo. Entonces, mis hermanos, usted y yo no podemos estar sentados sin hacer nada. No podemos solo estar recibiendo y recibiendo sin dar nada. Porque todos nosotros podemos ser ese ejemplo como los que acabamos de ver en la historia bíblica. Porque, concluyo con esto, toda la familia puede disponer su vida para el servicio al Señor. Toda. Porque si es una familia creyente, cada uno tiene su don y lo puede poner al servicio del Señor. Amén. Entonces, padres, hijos, ¿qué esperamos para servir a Dios? Solo es decir, aquí estoy. Dispóngase. Hable con el pastor, hable con alguno de los líderes, dígase que puedo servir. Yo sé hacer esto, a mí me gusta hacer esto y bueno, a servir. No espere que le inviten. No espere que le digan, ay, sí, yo me enteré que él sabe hacer algo así. No, aquí estoy. Porque el servicio a Dios trae bendición. Y es importante en la iglesia que haya servidores. Oremos. Padre Celestial, Señor, damos gracias a ti por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Y como es viva, sé que ha hablado a nuestros corazones y ha instruido a nuestra vida para que podamos hacer lo correcto, lo indicado, lo que se debe hacer, Señor, que es servirte a ti. Ruego, Señor, para que cada uno de nosotros nos dispongamos a eso, que cada uno de nosotros digamos, Señor, aquí estoy, que yo me disponga, Señor, para los líderes y los ancianos de la iglesia y decir en qué me pueden usar, pero que la decisión salga de nuestra vida, así como salió de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias a ti, oh Dios, por tu palabra. Y muchas gracias por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amanecí con ganas de ignorar el mal que por ahí se me quiera pegar. Me aburro.